Listo. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Después de una mala introducción, una mala experiencia, pero bueno, como dices, Majo, de esto aprendemos. Quiero decirles que hoy es la sesión número, estaba haciendo cuentas, 32 del Journal Club. La verdad es que estoy muy contento porque también estaba revisando las vistas en YouTube y la verdad es que cuando nada más lo veía una o dos personas, creo que el que más vistas tiene ya son 120. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien y sobre todo que es productivo y que hay mucha gente que desafortunadamente no se puede conectar con nosotros todos los lunes, pero lo están siguiendo. Y bueno, ese es el final de cuentas de esto. El día de hoy, el tema es darle un poco de continuación a lo que vimos la semana pasada. Le toca coordinar al doctor Manuel Soriano, pero residenteó a su muchacho. Entonces, no, me da mucho gusto la participación de los residentes. Alguna vez también ya lo habíamos mencionado. Y el día de hoy el doctor Alberto Soberanis, él es residente de cuarto año del Hospital Infantil Privado de Terapia Intensiva. Nos va a presentar el manejo de uso de profilaxis con levosimendan. Beto, bueno, hay muchas personas que están en Mérida, entonces pronto ya va de regreso para Mérida, Oscarito, y va bien preparado. Entonces, Beto, muchas gracias. Es su presentación Dale, ante la dale, sociedad. Manu, perdón, querías comentar algo. No, digo que es su presentación ante la sociedad aquí, entonces Eso. vamos a dejarlo en alto a Beto. Bien, Beto, Son sus bienvenido. 15 años. Más o menos. Tienes la palabra, Beto, y muchísimas gracias de verdad por participar y seguro te va a ir perfecto. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Seguro, ya estás perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, pues muy buenas noches a todos y muchas gracias al doctor Alcántara y al doctor Soriano por pues, la oportunidad, ¿no? Vamos a hablar sobre el uso del levosimendan. Es una plática que tuvimos en la sesión pasada que pues veo que les llamó mucho la atención a todos, entonces quedaron algunas cosas pendientes, inconclusas, que voy a intentar responder el día de hoy. Uno de los artículos que mucho se mencionó durante la sesión previa fue esta revisión de Cochrane de 2017 para el uso del levosimendan en la profiláctico como una cirugía cardíaca. A pesar de que se mencionó durante la sesión pasada, pues creo que valdría la pena ahondar un poquito más en él y desmenuzarlo un poco más, porque pues las recomendaciones que tiene pues son muy interesantes y creo que tienen muchos detalles que podemos sacar mucha información de eso. Bueno, este es el primer artículo que vamos a revisar. El objetivo que tiene, pues ese es el uso del levosimendan previo a la cirugía cardíaca o como una profilaxis para prevenir el síndrome de bajo gasto y así disminuir la mortalidad en pacientes pediátricos sometidos a la cirugía cardíaca. Tiene como objetivos principalmente evaluar la mortalidad a 30 días y el síndrome de bajo gasto, que ellos definen como un lactato sérico mayor de 3 milimoles por litro o un aumento de 2 milimoles en el lactato basal. Una saturación venosa menor al 50% en pacientes con una fisiología biventricular y que no tengan ningún cortocircuito. Un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto, una delta de temperatura de 7 grados, mayor a 7 grados, un delta de saturación venosa arterial mayor de 20% y un gasto urinario menor a 1 mililitro por kilo por hora. Y tiene como objetivos secundarios la evaluación de los días de estancia en la terapia intensiva, los días de estancia intrahospitalaria, la duración de la ventilación mecánica, el soporte cardíaco, el uso de inotrópicos y el registro de algún efecto adverso que se haya presentado durante la estancia de los pacientes. En total se hizo el análisis con 5 artículos en los cuales se incluyeron 212 pacientes. El objetivo principal pues fue la evaluación de la mortalidad y vemos que en este análisis se incluyeron 3 artículos de 2011 a 2013, incluyendo 63 pacientes y aunque no encontramos un valor estadísticamente significativo
para apoyar la disminución de la mortalidad, sí vemos una tendencia de los estudios a favor del uso del levosimendan, como vemos esta gráfica de forest plot, en donde vemos esa tendencia hacia utilizar el levosimendan para prevenir la mortalidad. Sin embargo, ¿de dónde sale este punto o esta recomendación? Bueno, de los dos principales estudios que analizan, el estudio de Ritchie, que evalúa realmente durante su análisis, tiene en el grupo control, tienen únicamente 3 defunciones que estuvieron asociadas a una falla cardíaca severa, a una enterocolitis necrotizante y una falla multiorgánica. Este estudio se realizó en población neonatal y pues por eso vemos la presencia de la enterocolitis necrotizante. Mientras que en el estudio de Pellicer lo que hacen es evaluar, bueno, ninguno de estos estudios que se evalúan para la mortalidad tiene un diseño específico para evaluar mortalidad en los pacientes. Son realmente objetivos secundarios que se intentan nuevamente analizar, y pues por eso hacen una recomendación. Sin embargo, no tienen un diseño específico para evaluar mortalidad. Entonces, en el estudio de Pellicer lo que evalúan es los niveles de lactato sérico, los niveles de glucosa y el índice o score inotrópico de cada uno de los pacientes. Y vemos una tendencia: los pacientes donde están las líneas punteadas son los que en este estudio hacen un comparativo con la milrinona. Entonces, es el uso de la milrinona, y en las líneas grises son los pacientes que utilizaron levosimendan. Entonces, vemos una tendencia a menores niveles de lactato, de glucosa y de score inotrópico en las primeras 12 horas en los pacientes que utilizaron levosimendan, pero a lo largo del tiempo, pues esto se vuelve equivalente. Y pues ellos tienen como un análisis de que si tienen menores niveles de lactato o menores índices de baja perfusión, pues ellos lo asocian a una mortalidad mucho menor. Esto es parte del estudio de Ritchie, en donde igual evalúan los niveles de lactato y el score inotrópico, comparando el estudio control, que son pacientes que utilizaron inotrópicos o los que utilizaban en ese hospital de manera convencional, que son la dobutamina y la milrinona. Entonces ellos comparan este manejo usual más el manejo usual agregándole levosimendan. Entonces no era únicamente utilizar levosimendan durante la cirugía o posterior a la cirugía, sino que era agregárselo al manejo inotrópico que ellos ya tenían de base. Y vemos la misma diferencia. Durante las primeras horas vemos una mejor acción en el uso del levosimendan tarda un poco más en hacer el efecto. Sin embargo, ya conforme pasa el tiempo, esto pues se vuelve más equivalente. Lo mismo sucede con el score inotrópico. Saliéndonos un poco del artículo como tal, este es una revisión que se hizo en 2017, es un estudio aleatorizado en donde comparan el uso del levosimendan con el manejo usual de los pacientes, y este es uno de los 3 estudios que se han publicado más recientemente que tienen, a lo mejor, por decirlo de alguna forma, mayor peso en las cuestiones estadísticas. Existen tres estudios que vamos a ver más adelante, y este es un estudio que involucra a pacientes adultos con falla cardíaca, y ellos evalúan directamente mortalidad durante su estancia hospitalaria a 28 días y a 180 días. Entonces ellos hacen una comparativa entre usar levosimendan o un placebo, que es un estudio doble ciego. Entonces utilizaron una solución que visualmente se veía muy similar al levosimendan, y vemos que sí hay diferencia en pequeños valores en cuanto a la diferencia entre la mortalidad comparando los días, pero que esta tampoco resulta significativamente o estadísticamente significativa. En este otro estudio, lo que hacen es evaluar la mortalidad en los pacientes o en los estudios más grandes, que fueron el Evo Clinical Trials, el CHEETAH y el LINCOR. El LINCOR es el anterior que presentamos. Estos 3 estudios son los estudios más nuevos y más grandes que evalúan el uso del levosimendan
para prevenir el síndrome de bajo gasto y la mortalidad, pero son estudios que se han realizado pues en población mayor, ¿no? En adultos. Entonces, vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier la diferencia entre la mortalidad comparado a los días, y vemos los pacientes que utilizaron levosimendan, no hay una diferencia significativa entre los que fueron sometidos a un grupo o a un medicamento placebo. Sin embargo, en esta gráfica vemos a los pacientes que utilizaron levosimendan versus placebo, específicamente para un bypass coronario, en donde estos pacientes sí fueron beneficiados de utilizar levosimendan previo a la cirugía o durante los primeros minutos de la cirugía. Esta gráfica se extrae de los datos de Levos Control Trials, Clinical Trials, y que es uno de los artículos que se compartieron durante la sesión pasada del New England. Y pues específicamente para esa cirugía sí muestra un beneficio en cuanto a la mortalidad. Para el siguiente objetivo, que fue el síndrome de bajo gasto, aquí se analizaron pues 2 de los estudios previamente mencionados, y tampoco observamos una significancia estadística. Sin embargo, hay una tendencia también para favorecer el uso del levosimendan. Este es otro de los estudios que se incluyen en el metaanálisis de Cochrane, que nuevamente hace un comparativo entre la milrinona y utilizar levosimendan para prevenir el síndrome de bajo gasto. Y vemos que en esta parte vemos la presión arterial media y el lactato como unos marcadores de bajo gasto, y las mediciones que se hicieron posterior a la inducción anestésica y durante las siguientes horas posteriores a la cirugía. Entonces vemos que sí muestran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores de tensión arterial media y de lactato si comparamos los niveles posteriores a la inducción anestésica y los niveles a lo largo del tiempo. Quiere decir que estos pacientes mejoraron la presión arterial media y el lactato sérico, pero comparado con la inducción anestésica, ya sabemos que la inducción anestésica pues tiende a disminuir valores de tensión arterial, y pues por las cuestiones quirúrgicas durante la preparación y todo, o como la forma en la que entra el paciente, pues va a tener un lactato un poco mayor a comparación de cómo podría pues salir de quirófano. Sin embargo, pues vemos que en cuanto a los niveles de lactato se pudo mantener relativamente estable, y esto nos habla de que pues durante el periodo quirúrgico no hubo una mayor deterioro. Entonces vean pacientes que salen con un lactato de 2 prácticamente, que es muy bueno, de muy buen pronóstico. Lo único que encontraron en este estudio que tuvo diferencias en cuanto a la mirrinona versus el levosimendan específicamente fueron los valores de la frecuencia cardíaca. Los pacientes que tuvieron levosimendan tuvieron mucho menor valor o número de frecuencia cardíaca. En todo lo demás no hubo diferencia entre usar mirrinona o levosimendan. Y este es otro de los estudios que se incluyen en el análisis de Cochrane, que también evalúan como objetivo pues el síndrome de bajo gasto, y hacen una comparativa mirrinona versus levosimendan, y vemos cómo también, a pesar de que es muy pequeña, hay una diferencia, que esta es muy pequeña, pero vemos que el levosimendan empieza a tener un poquito más de efecto conforme pasa el tiempo, y esto es parte de la farmacodinámica del mismo medicamento, que en las primeras horas a lo mejor no es tan efectivo, sino a lo largo del tiempo es cuando muestra su efectividad. Sin embargo, pues nuevamente estos resultados no son lo suficientemente fuertes a nivel estadístico para pues hacer una recomendación. Y más recientemente, este artículo publicado en 2019, que compara también levosimendan contra milrinona y evalúa la frecuencia cardíaca, saturación venosa central, la presión arterial media y los niveles de lactato sérico. Y aquí tampoco hay una diferencia significativa entre utilizar uno u otro fármaco.
Incluso en este, pues los valores a lo largo del tiempo se mantienen muy similares, por lo cual no pueden hacer una recomendación a favor de uno u otro. Este es el estudio Levo Clinical Trials, en donde comparan el uso de levosimendan contra placebo. Ellos lo que hacen es que durante la cirugía, en los primeros minutos, utilizan una infusión de levosimendan a 0.2 microgramos por kilo minuto, que después se aumenta o se disminuye, perdón, a 0.1 microgramos por kilo minuto. Y vemos en cuanto a los tiempos de inicio, pues fueron muy similares. El tiempo de infusión prácticamente se mantuvo similar en ambos grupos, que fueron aproximadamente las 24 horas, y los efectos adversos, que fueron principalmente hipotensión y arritmias, se mantuvieron pues similares en ambos grupos. Y entre los resultados evaluamos la mortalidad a 30 días y vemos que pues realmente se mantuvieron muy similares los resultados en ambos grupos. El uso de terapia sustitutiva de función renal también se mantiene similar. El infarto miocardio de igual manera y el uso de mecanismos o de apoyo cardíaco, pues también no hubo una diferencia entre ninguno. Y en cuanto al síndrome de bajo gasto, ellos sí encuentran un resultado estadísticamente significativo, observando una menor prevalencia de síndrome de bajo gasto en los pacientes que utilizaron levosimendan versus los que utilizaron placebo. Como conclusiones, el análisis Cochrane pues menciona que el levosimendan no muestra un claro efecto sobre la mortalidad y tampoco tampoco muestra un efecto claro sobre el síndrome de bajo gasto, específicamente hablando de población pediátrica, porque los estudios del New England es población adulta, y tampoco muestra una evidencia concluyente para hacer una recomendación. Sin embargo, pues si analizamos toda la literatura y los estudios más recientes, muestran una tendencia a que el síndrome de bajo gasto se pudiera prevenir utilizando levosimendan. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, pues incluyen mucho más otros factores que, independientemente del síndrome de bajo gasto, que pues no nos dejan o no nos pueden permiten realizar una recomendación para prevenir mortalidad. Y este es el otro artículo que vamos a comentar el día de hoy, también sobre el uso de levosimendan profiláctico, específicamente en población pediátrica, y es un estudio, un ensayo clínico que se realizó en China. Este incluye pacientes menores a 48 meses sometidos a cirugía cardíaca y el uso del bypass cardiopulmonar, y incluyeron 187 pacientes, de los cuales el grupo en el que se utilizó levosimendan fueron 94 y el grupo placebo 93 pacientes. Ellos utilizaron una infusión de levosimendan a una concentración de 12.5 miligramos en 45 mililitros de solución glucosada al 5% y administraron la infusión a 0.05 microgramos por kilo minuto. Y esta se realizó, o la infusión se inició inmediatamente posterior a la inducción anestésica. En cuanto a los tiempos, el grupo de levosimendan, realmente este es el tiempo en el que se inició la infusión, aproximadamente 2 horas posteriores a iniciar la cirugía, y aproximadamente el número de casos en el que se tuvo que interrumpir por efectos adversos fue mínimo, y prácticamente todos los pacientes mantuvieron esta infusión por 48 horas. Vemos la gráfica de Kaplan-Meier a una mortalidad, ellos llegaron hasta 90 días, y vemos una tendencia a una menor mortalidad o una mayor supervivencia en los pacientes que utilizaron levosimendan versus el grupo placebo, y esta se mantiene inmediatamente, prácticamente en los primeros días posteriores a la cirugía, y se mantiene a lo largo del tiempo. Como objetivos principales, pues el índice de bajo gasto
aunque no tiene un valor que nos pueda permitir hacer o que tenga un valor significativamente, estadísticamente significativo, perdón, pero si vemos una diferencia en cuanto al número de pacientes con síndrome de bajo gasto en el grupo de levosimendan versus el placebo, y vemos una odds ratio menor a 1 que pues nos podría hablar de una tendencia como un factor protector para el síndrome de bajo gasto. Y en cuanto a la mortalidad, pues realmente no una diferencia muy grande entre un paciente, entre un grupo y otro, y pues los valores estadísticos pues no apoyan el uso de levosimendan en relación a la mortalidad. Y en cuanto a los valores secundarios o entre los objetivos secundarios, en cuanto a la ventilación mecánica, días de estancia en UCI y hospitalaria, y el uso de terapia sustitutiva de la función renal, pues realmente no hubo una diferencia que nos haga apoyar el levosimendan previo a la cirugía. Y en cuanto a los efectos adversos, también estos son mínimos. Entonces, este estudio lo que hace o intenta concluir es que es un inmunodilatador seguro y efectivo y que podemos utilizarlo como una opción más en nuestro arsenal terapéutico, pero que no hay una evidencia suficientemente fuerte para hacerle una recomendación como un medicamento de primera línea. Entonces, si vemos en cuanto a los estudios, el levosimendan, si podemos sacar una conclusión, es que nos ayudaría a prevenir el síndrome de bajo gasto, pero en cuanto a la mortalidad, pues no ha mostrado un beneficio para los pacientes, ¿no? Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahorita Charlie salió un poquito, no sé si ya regresó. Ya ando por aquí, mano. Ándale, pues te dejo, Charlie. No, pues nada, pues agradecerte, Beto, y antes de empezar con el foro de opiniones, quiero de inicio preguntarte, o sea, tú a final de cuentas, hoy estás en formación, seguramente y pronto vas a estar al frente de una terapia intensiva y esperemos que tengas pacientes de cardiovascular. Y bueno, en esta revisión, ¿cuáles serían tus conclusiones con respecto al levosimendan? Obvio, ubicándolo en nuestro país, en nuestro medio, con nuestros pacientes. Muchas veces podemos decir, bueno, sí tiene ciertos efectos, como lo comentan, nada es concluyente, pero tú, en esta revisión que hiciste, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué opinas acerca del levosimendan en nuestro medio? Claro, bueno, realmente la evidencia pues no es concluyente, desgraciadamente para muchas dudas que hay en el manejo médico, nunca tenemos una evidencia realmente suficientemente sólida, pero pues lo que hemos en la revisión que se hizo, pues es que es una opción más, ¿no? Realmente hay pacientes que pueden no ir bien con la mirrinona o con los inotrópicos que usamos de manera usual, y el edoximendam nos da otra alternativa. Y en mi poca experiencia, realmente sí hemos visto que utilizar levosimendan en pacientes que tienen mala función ventricular o una mala función cardíaca, pues definitivamente les ha permitido, les ha dado una ventaja previa a la cirugía. Pacientes que hemos tenido y pues que les ha ido bien con el levosimendan. Entonces, yo creo que es una herramienta más. Nos limita a lo mejor el costo del medicamento y que no está disponible en todos los centros, pero pues si está al alcance de nosotros, pues creo que sí apoyaría su uso en estos pacientes. De acuerdo, Beto, muchas gracias. Y bueno, A ahora usted. yo dejaría una pregunta. Yo creo que la semana pasada ya hubo, o bueno, se mencionó mucho el caso, pero ¿cuál sería el paciente ideal? ¿No? O sea, estamos hablando de profilaxis para aquel paciente que vamos a llevar a cirugía cardíaca. ¿Cuál creen ustedes que sería el paciente ideal para poder pensar, ok, estos pacientes que tiene tal tipo de cardiopatía o tal tipo de disfunción, o la univentricular o la biventricular, la falla cardíaca preoperatoria, el paciente que ya grave, etcétera? ¿Cuál sería aquel paciente que ustedes le dejarían levosimendan? Sería la pregunta que yo dejaría en la mesa. Hola, Charlie. Soy Manuel. Dale, Manu. Si escuchan mucho ruido es porque andamos acá en la terapia intensiva.
Si quieres salir de la pantalla completa, Alberto, no hay problema. Ahorita, Bueno, yo creo que el paciente ideal a través de esto es el paciente que tal vez ya está en la terapia intensiva y que tenga datos de choque. Creo que el paciente que ingresa tal vez con una estenosis o algo que esté obstruido, pues este paciente se va a ver beneficiado de la administración del levosimendan o previo a la cirugía, ¿no? Y además, como bien mostró en una de las gráficas, este efecto acumulativo va haciendo que la función cardíaca vaya mejorando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos pacientes que tengan algún dato de obstrucción, que les lleve a disfunción cardíaca izquierda, del ventrículo izquierdo, disfunción derecha, esos pacientes se pueden ver beneficiados con la impregnación previa de levosimendan antes de la corrección. Esos son los que... de acuerdo, Manu, muchas gracias. Comentarios. Bueno, otra pregunta que yo haría sería, de los grupos, tenemos creo que varios grupos dentro de la mesa el día de hoy. Furby, bueno, ya nos comentó algo la semana pasada. Tenemos a Elena en Tabasco, el grupo de Mérida, el grupo de Puebla con Maru, etcétera. ¿Qué tan disponible está Levosimendan? Está Cardias también por ahí entre nosotros, el INP. ¿Qué tan disponible está Levosimendan en sus centros? Y si o tienen cierto grado de experiencia ya con algunos pacientes, sobre todo en las profilaxis. Doctor Bolio, no sé si quiere comentar algo. Bueno, no, digo, como que nadie se animaba a comentar nada. Entonces dije, bueno, ok, hay que ver. Lo que pasa es que como que ya hemos estado hablando mucho del Evo, pero la verdad es que todo el mundo hablamos de levosimendan y padre, y sí, todo lo queremos tener. Y sí, pues es un medicamento caro, más de 13,000 pesos la ampolletita. Y no está disponible en Estados Unidos, entonces en México sí, pero a través de agencias europeas. O sea, finalmente es un medicamento autorizado en Europa y todavía no está autorizado en Estados Unidos. Y yo creo que por lo que no lo han autorizado en Estados Unidos es precisamente porque no hay evidencia de la utilidad y del costo-beneficio. Perdón la interrupción. Justamente era lo que nos decía Saúl, ¿no? Acerca de levosimendan la otra ocasión, es de que por estos tipos de artículos puede que la FDA lo desaprobó porque ya lo habían aprobado y después de eso mismo lo sacaron. Sí, sí. Ahora, independientemente de eso, la verdad es que o sea, llevamos 2 semanas hablando de levosimendan y sí es importante saber cómo actúa. O sea, finalmente, en teoría, tiene varias ventajas y esas son las que hay que tratar de ir a buscar. Y yo creo que, que por el mecanismo de acción del levosimendan a través de la facilitación o de la disponibilidad de calcio, lo hace un medicamento que debe tener muchos beneficios comparado con milrinona y con las otras aminas, los otros sinotrópicos. Ahora, también si uno se pone a ver ya están artículos también en adultos de cambios del levosimendan. O sea, lo que parece hacer es que de momento mejora la falla cardíaca, pero la causa de la falla cardíaca no sabemos cuál es y no permite, o sea, no se están recuperando los miocardios porque muchas veces no se están quitando la causa de la falla cardíaca. Y hay por ahí algunos estudios también donde dice levosimendan cómo altera la proteína C reactiva y aumenta la inflamación o la falla cardíaca, las manifestaciones inflamatorias de la falla cardíaca que son a través de proteína C reactiva, las está aumentando. Entonces, lo que parecería un medicamento bastante bondadoso parece que no es tan bueno y tan bondadoso. Y además, Carlos no me dejará mentir, pero yo soy muy pro levosimendan. A mí sí me gusta mucho y sí creo que nos gusta que el paciente entre impregnado con levosimendan a la cirugía. Creo que los postoperatorios son menos tormentosos y todo.
lo único que hay que tratar de definir bien es qué tanto el estar usando levosimendan, que además también ahora en el artículo lo dice, el metabolito de levosimendan no es el levosimendan por sí solo no es el activo, el metabolito activo es 1 o 2 pasos después del metabolismo y dura aproximadamente la vida media del metabolito 80 horas. Entonces, pues no sé si sería la forma de explicarlo, pero me da la impresión de que está medio, o que el efecto maquilla un poco la realidad de la falla cardíaca y que cuando pasa el efecto, pues si no se ha resuelto la causa de la falla cardíaca, vuelve otra vez a caer en falla cardíaca y a lo mejor con cierto deterioro inflamatorio producido por el levosimendan. Más que nada, no quiere decir que no sirva, o sea, no hay una evidencia, incluso yo creo que parte de lo del artículo, esas gráficas que se ponen, de que al momento es mejor, pero que como que después se igualan en el tiempo se igualan los efectos de levosimendan con milrinona y con otros inotrópicos, pues bueno, eso habla nada más de precisamente de eso, ¿no? De que pasa el efecto de levosimendan y se regresa a cómo estaba el paciente antes. Entonces, esto no quiere decir que no sirva, sino yo creo que más bien faltan muchos estudios para encontrar realmente la utilidad clínica del levosimendan, porque es una buena droga en teoría, o sea, por el metabolismo, por la falta de, el no aumento del consumo de oxígeno del miocardio, incluso el que dure 80 horas la vida media, pues la verdad es que más bien es descubrir o sentarse y tratar de implementar en los distintos grupos cuál es realmente la utilidad y en qué pacientes creo que me va a servir más el levosimendan y empezar a sacar pequeños protocolos. A la pregunta específica de Carlos, de cuál es el paciente ideal, para usarlo como profilaxis, yo siento que ya habría que hacer un estudio y regresiones y todo para decidir si es real o no el costo-beneficio. Creo que el paciente que mejor se beneficia del levosimendan profiláctico es el niño que va para Fontán con ventrículo único, por lo que implica el procedimiento quirúrgico más complejo y que vamos a estar lastimando mucho ese corazón. Y si ya va medio protegido con levosimendan para ser menos susceptible a desarrollar falla cardíaca, puede ser que ese sea el paciente ideal. Y creo también que la otra cosa que hay que definir es o sea, finalmente los estudios van enfocados a el manejo de el síndrome de bajo gasto en el postoperatorio. Y de entrada, cada quien define el síndrome de bajo gasto en el postoperatorio como más le conviene, porque nadie hace realmente gasto cardíaco en el postoperatorio para ver si realmente el índice cardíaco está con gasto cardíaco bajo. Entonces, síndrome de bajo gasto como síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, pues en algunos lugares es cuando tenemos lactatos de tanto, en otros lugares es cuando la presión se mantiene de tanto, o en algunos lugares le van dando sumas de puntos, cosas así. Entonces, aquí sí yo creo que Manuel nos puede aportar mucho en definir a qué le llamamos bajo gasto y si vamos a usar el levosimendan cuando ya tengo ese síndrome de bajo gasto o si lo que quiero es precisamente como profilaxis no dejar que mi paciente llegue a síndrome de bajo gasto. Pero es muy difícil hacer un estudio así porque, y bueno, por eso salieron solo 5 estudios en el Cochrane, pero sí es muy difícil hacerlos aleatorizados, doble ciego, etcétera, porque como la definición de síndrome de bajo gasto es muy dependiente también del clínico, sí puede estar cualquier estudio sesgado si el clínico tiene conocimiento de si se usó o no levosimendan profiláctico, ¿no? Entonces, pues son las dos cosas que quería comentar, ¿no? Regresar a la investigación básica de levosimendan, cómo funciona en la célula y cuál sería realmente la utilidad clínica. Y segundo, cómo se define el bajo gasto, el síndrome de bajo gasto, porque también eso altera mucho los resultados del levosimendan. De acuerdo, doctor, gracias. Furby, antes nada más, hay 2 comentarios en el chat. El primero, Moisés nos pregunta, y creo que va en función, muchas veces nosotros a nuestros pacientes
están en piso y les decimos, ok, ponle levo antes de que baje a la cirugía. ¿Existe alguna monitorización o cuidado especial que debe recibir el paciente que se está impregnando con levosimendan antes de la cirugía cardíaca? Eso es una pregunta. Y Maru Carvarín de Puebla, ella nos dice que ellos tienen disponible solo en pacientes muy seleccionados y el costo es el principal obstáculo para administrarlo. La mayoría de las veces lo tienen como opción para aplicarlo máximo 72 horas. Furby, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sería complejo el decir el paciente prototipo para usar levosimendan. Yo creo que, y me atrevería a decir que tendríamos que especificar cada caso qué es lo que queremos. La doctora Luz Medina, la vez en el webinar previo, hacía la pregunta en quién lo usamos más, y creo que muchos de nosotros hablamos del izquierdo, pero si entendemos o si recordamos la parte anatómica de las fibras, cómo se cruzan y cómo el ventrículo izquierdo, para poder contraerse de forma adecuada, necesita apoyarse y abrazar al derecho para traerlo hacia sí y tener un buen mecanismo de acoplamiento ventrículo arterial, creo que ese mecanismo es el que más llamaría la atención. La mayoría de los estudios se enfocan al izquierdo, y se enfocan al izquierdo en la parte de la disfunción sistólica, pero creo que también sería muy importante definir qué papel está jugando el derecho. Sabemos que si tenemos un septum que está con disquinesia, nos puede alterar desde la función del llenado telediastólico del izquierdo hasta la función del llenado telediastólico del derecho, hacia donde, entre comillas, bambolea el ventrículo. Ahora, aparte de esto, creo que si entramos en la definición de bajo gasto cardíaco, esto se vuelve más que complejo. Tenemos que tomar en cuenta más determinantes. Bien sabemos que presión no es igual a perfusión. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al evitar este bajo gasto cardíaco? Creo que lo que tenemos que optimizar y lo que hemos aprendido los intensivistas es tener una adecuada relación disponibilidad-consumo y que la extracción no supere la parte de la disponibilidad. Entonces, esta parte se vuelve muy importante porque el levosimendan tiene un efecto vasodilatador que puede ser arterial, pero también puede ser venoso. Entonces, si nosotros disminuimos la presión venosa, vamos a tener, a fin de cuentas, afección al llenado cavitario, y el derecho, si está restringido, no va a tener una buena telediástole y no va a sacar un adecuado gasto cardíaco hacia enfrente. De ahí mis otras dos cuestiones. Sí, está bien pensar en levosimendan, pero ¿qué queremos manejar? ¿Queremos manejar solo la parte de inotropismo, lusotropismo, vasotropismo, cronotropismo cardíaco? ¿O queremos tener un buen acoplamiento ventrículo arterial para que esto dé menor índice de estrés al miocardio? En global, yo puedo decir, en mi medio sí lo tengo disponible en sector salud. Lo hemos usado aquí nosotros, tengo una visión como bimodal, lo hemos usado en pacientes. Yo no soy un centro en la ciudad que radico, que es Colima, no soy un centro quirúrgico, pero en aquellos pacientes que me llegan con procesos obstructivos del tracto izquierdo, que tienen una función deteriorada, pues en ocasiones lo echamos a andar en vías de poderlo referir a un tercer nivel y que llegue en mejores condiciones. Hemos estratificado, dicho, ha mejorado algo, todavía no lo vemos. Y si nos volteamos a ver a la parte de la Ciudad de México, la doctora Aranza también está dentro del grupo donde tengo la fortuna todavía de colaborar. Son muy contados los pacientes que llegamos a usar el levosimendan. De aquí yo creo que sí el interrogante, ¿qué queremos hacer? O sea, ¿qué queremos mejorar en estos pacientes posquirúrgicos de cardio? Listo, Furby, gracias. Aranza, adelante. Gracias. Sí, pues iba a comentar un poquito de lo que ya comentó también el doctor Furby. Yo creo que sí lo más importante es conocer las características del medicamento, qué beneficios podemos obtener, para entonces, así como él dice, ver qué queremos lograr con este medicamento. Recordar también, ahorita que comentaba el doctor Bolio, en el síndrome de bajo gasto cardíaco postoperatorio, pues tenemos dos tipos de síndrome de bajo gasto cardíaco. Evidentemente en el que tiene disminución de las resistencias, la verdad es que nosotros limitamos mucho el uso de levosimendan, aunque haya mucha evidencia de falla cardíaca,
pues sí, por este efecto que tiene en la bomba de potasio a nivel periférico, pues sí nos limitaríamos con el uso del levosimendan, porque sí tendríamos, aunque se use con dosis bajas, problemas con vasodilatación periférica. Entonces yo creo que seleccionar al paciente de manera adecuada sería bueno. Recordar también la utilidad que nos da a nivel de la perfusión coronaria y la limitación del estrés oxidativo en pacientes que tienen riesgo de isquemia. Por ejemplo, yo en los pacientes que hemos tenido, que hemos utilizado levosimendan, ha sido en pacientes con transposición de grandes arterias que han tenido bastante disfunción del ventrículo izquierdo y cuyo procedimiento quirúrgico sí fue un poco tórpido por la cuestión de las coronarias. Entonces, en estos pacientes hemos tenido un buen resultado y por lo general antes de empezar levo, sí hacemos un ecocardiograma de control para ver cómo está la función. Entonces, creo que sí la selección adecuada de los pacientes es muy importante y sí, definir la etiología de síndrome de bajo gasto cardíaco es muy complicada, pero pues principalmente lo que utilizamos nosotros es cuando el aporte de oxígeno es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo, ¿no? Y creo que pues sí, no tenemos manera de medir gasto cardíaco, pero pues tenemos otras formas como el gasto urinario y la clínica. De acuerdo, Aranza, muchas gracias. Y bueno, la pregunta que nos hizo Moisés, que es residente de nosotros de cirugía cardiovascular, ¿existe alguna monitorización especial para el paciente con levosimendan preoperatorio? Más que nada te tienes que estar observando que no haga vasoplegia. Creo que es el efecto secundario más importante, más que la monitorización a veces del propio medicamento. Digo, también tienes que estar monitorizando que tus niveles de calcio estén adecuados, que digo, finalmente no te esté produciendo efectos adversos, pero así como alguna en especial, no que yo sepa, menos que Aranza o Furby comenten algo más. Gracias, Manolito. Sí, no, desde luego la disminución de las resistencias vasculares periféricas yo creo que sería el más importante. Y si tenemos niveles bajos de calcio, pues el levosimendan no va a ser el efecto que estamos buscando. Entonces sí es importante monitorizarlo. Y también no sé, no pude conectarme la vez pasada, pero no sé si también se mencionó algo del efecto inmunomodulador y antiinflamatorio del levosimendan, porque y ahorita yo estoy en área de cardiovascular, pero sí cuando estuve en terapia pediátrica general, sí había pacientes en los cuales por la disfunción cardíaca secundaria a sepsis, cuando había incremento en las resistencias vasculares periféricas, sí utilizábamos levosimendan ocasionalmente. Entonces, porque pues también tiene efectos inmunomoduladores y pues nos ayuda mucho, ¿no? No sé, aquí también Manuel o el doctor Salinas, si tienen alguna experiencia de levosimendan en pacientes con choque séptico, si lo utilizan en algún caso en específico. Sí lo hemos utilizado en casos de choque séptico cuando hemos tenido disfunción cardiovascular severa. Realmente también, aunque muchas veces, ahorita creo que el doctor Bolio comentó algo muy importante que es el costo de este medicamento. Sin embargo, muchas veces este efecto puede durarte por 17 días. Tú lo administras por 72 horas y tal vez por los 10 o 15 días que vas a ocupar la milrinona, termina siendo un costo mayor en ocasiones la milrinona cuando ya lo vas viendo de modo acumulado, pues. Entonces, muchas veces en algunos pacientes utilizas un solo ámpula y ya con eso tuviste los 3 días de infusión y nos termina siendo más barato y van teniendo buen efecto en estos pacientes. Sabiendo que la sepsis pues también está acompañada del control de la cascada inflamatoria y esto también nos lleva a la mejoría del gasto cardíaco, ¿no? Pero sí lo hemos utilizado y digo, obviamente siempre también cuidando las resistencias vasculares, que bueno, situación que también misma se presenta con la milrinona, ¿no? Sí, pero de todos modos, lo que les comentaba, o sea, sí hay estudios en adultos donde sí el levosimendan produce aumento de la proteína C reactiva ultrasensible, aumento de BNP, o sea, a fin de cuentas, el efecto es inflamatorio. Yo creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, o sea, a la pregunta que salía, si es diferente el choque séptico, donde la falla cardíaca es
es consecuencia, o sea, no es la causa del bajo gasto, sino, bueno, sí es la causa del bajo gasto, sino que el choque séptico genera el bajo gasto en el miocardio. O sea, la sepsis está afectando al miocardio y por lo tanto está presentando el bajo gasto. Y ahí, bueno, lo que hay que hacer, sí sirve bien el levosimendan, porque pues, disminuye el choque causado por la sepsis y por lo tanto empieza uno a romper el círculo vicioso del choque séptico. Pero sí, no, bueno, no sé, la verdad es que no conozco y sí, a ver, sí hay que ver eso de la inmunomodulación del levosimendan, eso no había yo oído eso, pero pero para pacientes con falla cardíaca primaria, o sea, que la causa es una cardiopatía congénita, una cirugía cardíaca, una isquemia miocárdica por la cirugía cardíaca, todo eso, el levosimendan tiene o sea, sí produce, sí mejora el miocardio, pero sí le produce cierto efecto inflamatorio, que lo va a tolerar y que es lo que estamos buscando, bueno, que funcione mejor la bomba y ya se recuperará de la poca inflamación que le cause el levosimendan, pero por lo pronto romper el círculo vicioso de la falla cardíaca por sí misma. O sea, cuando la falla cardíaca es por causa cardíaca y no por un choque séptico, ¿no? De acuerdo, doctor. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Elena, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues un poquito regresando, la verdad es que yo ahorita que voy llegando acá, nosotros no tenemos, inclusive en mi región me ha costado trabajo, todavía no están operando propiamente cirugías que entren a bomba, sino más bien han metido algunos bandajes, algunas coartaciones, y mi Rinona logramos conseguir en el hospital público, en el hospital del niño. En el Ángeles, que sí me ha tocado, hace poco metieron un frontal y ellos, inclusive para meter a este niño, tuvieron que solicitar milrinona y que solicitar levosimendan. Hace poco tiempo también, bueno, hace una semana de hecho me llegó una niña que operó el grupo de cardias hace 2 meses, con muy malas condiciones, con una falla biventricular severa secundaria a un proceso neumónico y a una hipertensión pulmonar severa. Y la verdad es que no logramos conseguir milrinona ni levosimendan porque no tenían disponibles, o sea, el Hospital Ángeles. Entonces, como que sí es difícil conseguirlo como en esa parte. Yo espero que ahora ya que empiecen o que se empiece un poco más el programa de cardiovascular, sobre todo en el Hospital del Niño, pues, que por lo menos tengamos milrinona. Pero ahí si les sobra, me pueden mandar. Sí, de acuerdo, es justo lo que planteamos al inicio, ¿verdad? Porque nosotros ya empezamos a tener problemas con levosimendan en el Hospital Infantil de México. Entonces, como bien lo decía Alberto, o sea, esto es a final de cuentas una herramienta más y ojalá todos tuviéramos la posibilidad de tener toda esta gama de medicamentos, ¿no? Pero pronto, ojalá no, pero probablemente pronto nos estemos enfrentando a este tipo de carencias que bueno, nos harán hacer ahí algunas otras estrategias de tratamiento. Digo, y también otra cosa es que a veces, digo, yo a lo mejor sí cuando llegué aquí, al principio pues quería hacer como todo a lo que yo estaba acostumbrada a trabajar y estaba acostumbrada a trabajar, pero llegó un punto en que tuve que aprender a hacer cosas pues más que medicina basada en evidencias, a veces era medicina basada en existencia. Entonces era como dependiendo que había, a veces ni siquiera radiografías, entonces como que sí se vuelve complejo y sí tienes que aprender un poco a manejar con lo que tienes. O sea, yo, por ejemplo, dobutamina jamás en la vida había utilizado y aquí tuve que aprender a ver qué paciente le podía ir bien con dobuta porque a veces era lo que había. Entonces sí me ha costado un poco de trabajo también cambiar ese chip entre residentes, la gente que está ahí en el hospital, de que tienen que solicitar cosas que realmente pues, son mejores que las que tienen. De acuerdo, Elenita. Fíjate que ahorita que toca ese punto, Elena, yo creo que los hospitales donde se tienen planes de enseñanza y aprendizaje, finalmente debemos estar pensando en
en que el residente va a salir y se va a enfrentar a un mundo diferente. Entonces, yo creo que los hospitales estamos obligados a que diversifiquemos un poco nuestras escuelas. O sea, yo estoy de acuerdo, hay escuelas y en el infantil se usa solo Milry y Adrena, pero nunca se usa Dobuta. Espérame, no, sí se usa y sí se usaba y sí había Dobuta y todo. Simple y llanamente llegó, o sea, la gente de repente cambió el modo de pensar o no sé, o tuvo acceso a otros medicamentos y entonces se dejó de usar dopamina y dobutamina. Pero los hospitales escuela deberíamos de pensar en esto, en que el residente tiene que tener acceso a todas las opciones, aun cuando, o sea, tiene que saber lo que existe por fuera y que son también opciones que en un momento dado puede tener y que son válidas y son útiles, ¿no? Y no nada más porque hoy tengo ya levosimendan, bueno, pues entonces ya descarto todos los demás, ¿no? Todos, yo creo que todos tienen utilidad y eso, bueno, pasa en todos lados, ¿no? También un poco pensando en levosimendan, yo creo que hay que ver opciones, o sea, ver si se toma como medicamento de rescate o como medicamento de profiláctico o de ayuda, no necesariamente de rescate cuando ya no puedo hacer nada. Y la otra es las ventajas que tiene con respecto a los otros medicamentos que a lo mejor son más baratos y también pueden ser usados profilácticamente o también en el momento agudo, pero que tienen efectos secundarios. Y precisamente, por ejemplo, de milrinona se sabe que es arritmogénica. Levosimendan y milrinona son vasodilatadores. Entonces, si yo tengo un paciente con riesgo alto de desarrollar arritmias, a lo mejor puedo usar mejor levosimendan en el postoperatorio. ¿Cuáles son estos pacientes? Los que tienen mucha hipertrofia ventricular, por ejemplo, el de la estenosis aórtica que se comentaba hace rato, o los pacientes con heterotaxias y ventrículos únicos, que cualquier cosita los hace que tengan arritmias. Entonces, ese paciente en el que tiene factores que con tantita isquemia puede desarrollar complicaciones, pues el levosimendan tiene esa ventaja de que no aumenta el consumo de oxígeno y que no tiene el efecto arritmogénico de la milrinona, ¿no? Entonces, específicamente, el otro grupo de pacientes son aquellos con mucha hipertrofia izquierda que pueden desarrollar arritmias en el postoperatorio y que se verían beneficiados a lo mejor de usar levosimendan con menos riesgo, ¿no? Ahí también habría que ver el riesgo de arritmia con el costo del levosimendan. Gracias, doctor. Majo, adelante. Yo nada más quería preguntar las dosis que lo usan, porque en los artículos sí manejaban dosis mucho más altas a lo que normalmente yo uso y sobre todo pues siempre es intentar la dosis más baja, obviamente efectiva, ¿no? Pero ver en terapia sí o los que nos acompañan, qué dosis están usando en este tipo de pacientes. Pues habitualmente empezamos a 0.05 y vemos cómo se va comportando y lo llevamos hasta 0.1. La verdad es que dosis arriba de 0.1. ¿Y impregnan? Al menos nosotros. ¿Y usan dosis de impregnación? Nosotros no, ni tampoco de milrinona. Ok. Adelante, Manu. No, nada más es lo mismo. Ya, la dosis ya la dijo ahorita Aranza. Y tampoco usamos dosis de impregnación. Por el problema de la vasoplegia posterior, que sí te baja mucho las resistencias vasculares sistémicas. De acuerdo. Sí, nosotros también lo utilizamos a 0.1 casi siempre en la terapia. Oscar de Mérida nos dice que al igual que en Polar, ellos lo tienen en pacientes selectos, en hospitales privados se consigue de mejor manera, más fácil, pero en los públicos es difícil. Como lo comentó ya también Manuel Soriano, se le planteó el beneficio a los directivos versus Milry, por el costo casi sale igual, ¿no?
Yo creo que también es un punto a veces que nosotros dejamos de lado, porque pues, ok, el precio del levosimendan es tanto, sí, pero si los días de estancia en terapia intensiva, si la dosis de milrinona se va a postergar a más días, si se pueden infectar secundario a esto, etcétera, hacemos realmente el costo de beneficio final, probablemente siempre salga mucho mejor hacer esos gastos de inicio un poco más fuertes, ¿no? Muy bien. Beto, conclusiones. Bueno, Perdón, perdón, adelante, nomás, de adelante. todos modos, la milrinona no tiene por qué usarse tampoco más de 72 horas. O sea, finalmente, creo que también a veces abusamos del uso de milrinona, como alguna vez lo mencionó Ricardo Muñoz en algún comentario, que luego usan la milrinona como vitamina M, ¿no? Y ahí se la van dejando. Y luego hasta de broma decimos, lástima que no hay milrinona vía oral. Pero yo creo que milrinona tampoco se debe usar por mucho tiempo, ¿eh? O sea, un uso de... Algo pasa cuando necesitas usar más de 72 horas milrinona, igual que cuando necesitas usar más de 72 horas levosimendan o qué sé yo. O sea, sí los manejos deben ser enfocados a que en 72 horas el niño ya tiene que estar mejor o con bajo índice aminérgico, porque si no el postoperatorio algo anda mal, ¿no? O se complicó, o se infectó o algo, pero más de 72 horas de milrinona tampoco es muy, nada más hablando de la cardiopatía, pues. Ya si se necesita más es porque se infectó o algo pasó, ¿no? De acuerdo. Perdón, ibas a preguntar otra cosa, tú, Carlos. No, más bien a Beto. Conclusiones, Beto, de tu presentación. Bueno, definitivamente, pues queda un poco inconcluso. La evidencia no es tan fuerte para apoyar uno. Sin embargo, creo que podemos ganar mucha experiencia en estas fechas donde pues escasean muchas aminas, ya no tenemos a veces adrenalina o norepinefrina y pues sigue siendo una opción más en los pacientes, en las personas o en los centros en donde los contemos, pero creo que esta es una puerta pues muy abierta a que pues alguien se anime a hacer un protocolo multicéntrico en donde participemos todos y que saquemos mejores conclusiones, ¿no? Definitivamente apoyamos el uso del levosimendan como una herramienta más, pero pues siguen haciendo falta evidencia fuerte que lo sustente. De acuerdo, Beto, muchas gracias. No sé si existe algún otro comentario antes. Muy bien, bueno, pues de no ser así, la próxima semana toca la sesión, va a ser de Guadalajara, todavía no decidimos exactamente bien el tema y el ponente, pero es de la ciudad de Guadalajara. Beto, muchísimas gracias, me da gusto nuevamente la participación de los residentes en este foro, creo que es parte fundamental porque al final de cuentas todos seguimos aprendiendo, pero bueno, ustedes que están en formación me da mucho gusto que se expongan en estos foros. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche.